Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Que puedan abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 10. Y allí vamos a referirnos al texto de las Sagradas Escrituras. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hasta aquí entonces vamos a estar leyendo. Son pasajes como estos los que muchas veces les lleva a pensar a las que leen las Escrituras, que son las muchas oraciones y las muchas ofrendas, lo que hace que uno halle el agrado delante de Dios, ¿no? Que uno pueda recibir la gracia de Dios, ¿no? Dice que sus oraciones y sus limosnas habían llegado delante de Dios en forma de memorial, ¿no? Lo cierto es que
no hay ninguna oración de una persona que no es justa que pueda llegar a la presencia de Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Y son los pecados los que hacen división, separación entre nosotros y Dios. Y ninguna obra, ya sea de caridad, por más significativa que sea, puede llegar a satisfacer a Dios, sino por el contrario. La Escritura nos remarca diciéndonos que toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Entonces, ¿cómo es que esas ofrendas y esa caridad llegaron delante de Dios en forma de memorial? Porque no eran las ofrendas, ni esa caridad, ni eran esas oraciones de un hombre común. Eran las oraciones de un justo. Eran la caridad y las limosnas de un hombre que era justo. ¿Cómo sabemos que era justo? Porque la Biblia nos introduce la visión que tuvo Pedro, ¿no? Pedro recibió una visión con un lienzo que descendía del cielo con toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles, aves del cielo, y le dijo, mata y come. Y él le dijo, no, porque nunca nada inmundo ha entrado en mi boca, ya que el pueblo de Israel, la nación de Israel, tenía una separación entre los animales inmundos y los animales limpios de los que podían participar. Ahora, ¿qué tiene que ver esta visión con Cornelio? Si nosotros leemos el versículo 28 de este mismo capítulo 10, ahí nosotros podemos entender la visión, ya que Pedro es el que se encarga en esclarecerla. El versículo 28 les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, la visión no tenía que ver con que él se participara de los alimentos esos, sino de lo que Dios estaba preparando. Estaba preparando que el evangelio no solamente iba a llegar a los judíos, sino también iba a llegar al resto de las naciones. Entonces, Pedro es el que se encarga de explicar, dice, a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea que la visión no tenía que ver con los alimentos, sino tenía que ver con los hombres. ¿Y qué es lo que dice la voz divina en la visión? No llames tú común o inmundo lo que yo he limpiado. Entonces, ¿qué es lo que está manifestando esa voz? Que Cornelio y los que estaban con él ya habían sido limpios con la sangre de Jesucristo. Aún ellos no habían respondido a la fe. Aún ellos no habían respondido al mensaje de Pedro con fe, ni habían recibido el Espíritu Santo de la redención completa. Pero Dios, que conoce todas las cosas, sabía quiénes eran los que iban a responder con fe. Entonces, sus oraciones y sus limosnas o su caridad llegaron en memoria delante de Dios. ¿Por qué? Porque dentro del plan determinado por Dios, Cornelio era un justo. Ya era un justo, todavía no había sido lavado, rociado con la sangre de Jesucristo, pero había sido predestinado para ser lavado con la sangre preciosa de Jesucristo y ser limpio de todos sus pecados. Tal es así que la Escritura dice en el verso 43 del capítulo 10, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Qué significa esto? Que en su corazón, todos los que estaban oyendo estaban obedeciendo a la fe, creyendo al testimonio que daba Dios de que Jesucristo era quien limpiaba todos los pecados. ¿Quién era el que sabía estas cosas? Dios era el que sabía estas cosas,
quien había preparado este escenario por medio de la visitación del ángel a Cornelio, por medio de la visión que tuvo Pedro. Así Dios preparó el escenario para que Cornelio recibiera la salvación. Por eso no tenemos que sacar del contexto y llegar a pensar, para hallar la gracia de Dios tengo que hacer mucha oración, o para hallar la gracia de Dios tengo que dar mucha limosna, hacer mucha caridad. No, tenemos que pensar claramente, como la Biblia nos muestra. Para hallar la gracia de Dios tenemos que creer en Jesucristo, quien ha lavado todos nuestros pecados. Y de esa manera, entonces, nuestra oración será eficaz y podrá mucho. Como dice la Escritura, la oración del justo es eficaz y puede mucho. De esa manera, andaremos en las obras que Dios ha preparado de antemano. Por eso, la Escritura, para que nosotros podamos entender el que Cornelio ya había sido escogido, tenemos que ver cómo es la elección. El apóstol Pablo nos escribe, cuando le escribe a los Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, en el verso 4, nos describe cómo es esta elección. Por eso le voy a recomendar que abra conmigo su Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, y que juntos podamos leer en el verso 4. Según nos escogió, habla de Dios, según nos escogió en Él, ¿en quién? En Jesucristo, antes de la fundación del mundo, o sea, antes que el mundo fuera fundado, establecido de la manera en que hoy nosotros le conocemos, ya nosotros habíamos sido escogidos en Cristo. O sea, no vinimos al mundo, no hicimos ni bien ni mal, pero fuimos escogidos en Él. Y nos dice, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No hay manera que esto lo podamos lograr por nosotros mismos. O sea, si Dios no nos limpia, si Dios no obra su obra redentora en nosotros, no hace su obra redentora en nosotros, no hay manera de que seamos sin mancha, no hay manera de que seamos limpios, no hay manera de que seamos santos. Sin embargo, la Biblia dice que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, y habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tal vez usted diga, ¿y por qué esa elección previa? ¿Por qué esa separación? Por el puro afecto de la voluntad de Dios. No había nada por el cual nosotros fuéramos merecedores de ser escogidos para ser santos y sin mancha. No había nada que por nosotros mismos pudiéramos presentar delante de Dios para tener este mérito, para tener esta gracia, para tener esta virtud. Solamente el puro afecto de la voluntad de Dios que se determinó en sí mismo hacerlo. Y dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, todo esto ¿para qué? Para que Él reciba la alabanza. La alabanza. Y el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados, según las riquezas de su gracia. Fíjese, nos escogió Él por el puro afecto de su voluntad, para su alabanza, y por las riquezas de su gracia nos redimió, nos limpió de todos nuestros pecados. En ningún lugar habla de la obra del hombre. Todo lo hizo Dios. Él es el que nos escogió antes que el mundo fuese, según el puro afecto de su voluntad, para que fuésemos adoptados hijos suyos. Y lo hizo por las abundantes riquezas de su gracia,
para la alabanza de su gloria. Entonces, en ningún lugar involucra la obra nuestra, sino por el contrario. En todo momento se ve como obra de Dios. En todo momento se ve como el trabajo de Dios. Entonces, es ilógico pensar que la caridad de Cornelio o las oraciones de Cornelio le hicieron estar en gracia delante de Dios. Es ilógico. Con esto no estoy diciendo no hagamos oración, ni dejemos de dar ofrenda. Por el contrario, hagamos oración, siendo que tenemos acceso con confianza a la presencia de Dios y que tenemos el conocimiento de que la oración del justo es eficaz y puede mucho. Y según tengamos la oportunidad, damos el bien a todos, y primeramente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque son las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros participáramos mediante la fe que es en Jesucristo. Por eso Pablo, quien enseña a la iglesia la conducta y la forma de vida, ¿qué es lo que nos dice? Que todo lo hagamos como para el Señor. Que todo lo hagamos como para el Señor. Entonces, ¿por qué llegó delante de Dios su ofrenda, su caridad y sus oraciones? Porque era un escogido. Al igual que usted y que yo, él era un escogido. Había sido escogido por Dios desde antes que el mundo fuese. Todavía no gobernaba como imperio Roma, ni se sabía lo que era un centurión, ni estaba ese orden militar, pero Cornelio ya había sido escogido por Dios para ser parte de este pueblo santo, de reyes y de sacerdotes, quienes formamos nosotros la iglesia. Él era un escogido, predestinado, para ser adoptado hijo suyo. Por eso Dios preparó ese escenario, enviando su ángel, enviándole la visión a Pedro, preparando de esta manera para que Pedro no pusiera resistencia en ir a la casa de Cornelio y permitiéndole a Cornelio y a todos los que estaban allí reunidos oír de la boca del apóstol Pedro el mensaje del Evangelio. Cuando le fue presentado que por medio del Señor Jesucristo, a través de la fe en Él, los hombres recibían el perdón de los pecados, habiendo oído y creído a la palabra verdadera del Evangelio, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención completa. De esta manera es que Cornelio, siendo escogido por Dios, llegó a participar del Evangelio con fe y convertirse en un hijo de Dios. Pero quien sabía todas estas cosas de antemano, quien conocía todo esto, era Dios quien lo había preparado de esa manera para que, llegado el cumplimiento del tiempo, Cornelio y toda su familia fueran salvos por medio de la predicación del Evangelio. Algo que no le fue dado a los ángeles, sino el ángel mismo podía haberle predicado, sino que le fue dado a la iglesia, nos fue dado a nosotros. Por eso es que no hay encuentros casuales, ni tampoco hay palabras inapropiadas, sino que a tiempo y afuera de tiempo tenemos que instar a todo hombre y a toda mujer a que se arrepienta, que deje sus obras y que crea en Jesucristo para alcanzar salvación y vida eterna. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre, queremos agradecerte el que nos dieras oír la palabra del Evangelio, cómo Cornelio recibió la salvación. Que no fue, Señor, la oración y las limosnas que, Señor, le pusieron en gracia delante de ti, sino que según el puro afecto de tu voluntad le había sido escogido, predestinado para ser adoptado como un hijo tuyo. Habéis sido escogido desde antes de la fundación del mundo, antes que fuera siquiera el imperio romano, que existiera la formación
de los centuriones, esa formación militar, él ya había sido escogido para ser santo, para ser sin mancha, según el puro afecto de tu voluntad. Por eso, sabiendo tú, Señor, quiénes son los que van a creer y van a obedecer a la fe, le ordenaste el escenario para que él pudiera con su familia oír la palabra del Evangelio, organizando de esta manera para que Pedro no tuviera resistencia y entendiera que no debía de llamar a ningún hombre inmundo o común, porque tú ya le habías limpiado con la sangre rociada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, Señor, entendemos que lo único que nos hace aceptos y agradables delante de tu presencia es el haber creído a la palabra del Evangelio, siendo rociados y lavados con la sangre del Cordero inmolado que quitó el pecado del mundo. Por lo que te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hermanos, estamos llegando ya a nuestro tiempo final de esta reunión, pero quiero extenderles una invitación para que mañana podamos asistir a cualquiera de las 2 reuniones que tenemos previstas. Todos los domingos tenemos previsto a las 10 de la mañana en la ciudad de San Carlos, en la calle Rincón 1025, reunirnos como iglesia para celebrar el culto a Dios, para estar recibiendo la administración de su palabra y participando de la fe que tenemos en común. Así como lo hacemos en la ciudad de San Carlos a las 10 de la mañana, también en la ciudad de Maldonado a las 6:30 de la tarde. En cualquiera de estos 2 horarios, en cualquiera de estas 2 ciudades, usted puede estar participando de una reunión de fe y compartiendo con nosotros esta reunión, pudiendo aprender más de Dios y presentando un culto agradable a Dios. Los cultos agradables no son los que se prepara un gran show, sino que es el de la congregación de los justos. Esos son los cultos que Dios agrada. Por eso, visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,